Hola, muy buenas noches. Un gusto estar una vez más con ustedes. Hoy es jueves 15 de julio del 2021 con Janet Flores en ausencia, asignación especial de Ruth Muñoz. Les acompañamos hasta las 8 en punto cuando concluyen las noticias. Janet, muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Así es, ya listos nosotros con toda la agenda informativa. Mientras tanto, le pedimos a ustedes que nos acompañen a elevar una oración. Padre Celestial, muy buenas noches. Este día venimos ante ti con el corazón lleno de humildad para poner cada una de nuestras súplicas en tus manos, para que seas tú, Señor, quien actúe de forma correcta como siempre lo haces. Te dejamos también en tus manos la salud de este pueblo hondureño, que sabemos que tanto necesita de ti, y el mundo entero también, Señor, para que esas vacunas sean realmente efectivas, Padre, contra este virus que nos tiene de rodillas a todos. Te pedimos también, Señor, por la familia de cada uno de nosotros, porque tú siempre las cuides y para que además también cuides nuestros trabajos, para que también tengamos, Señor, algo que ofrecerles a cada uno de nuestros seres queridos, esa estabilidad, Señor, de la cual nos ha costado recuperarnos, no solamente a nivel personal, sino también como país. Padre, te pedimos por la economía de Honduras, para que pronto salgamos de esa situación y podamos ver nuevamente la luz. Todo te lo dejamos en tus manos, Señor. Amén y amén. La Agencia de Regulación Sanitaria alerta a la población sobre el riesgo para la salud que implica comprar y aplicarse vacunas falsas contra el COVID-19 que se están vendiendo a través de las redes sociales. Además, el programa ampliado de inmunizaciones ARSA anuncia que la sexta jornada de vacunación contra el COVID-19 iniciará la primera semana de agosto para hondureños entre 18 y 59 años con enfermedades base. Alertados se encuentran epidemiólogos ante el acelerado incremento de los casos de dengue en la zona norte de Honduras, ya que esto podría generar una mayor crisis sanitaria. En tanto, analistas políticos y económicos aseguran que unos 4.000 millones de lempiras necesitará el Consejo Nacional Electoral para las elecciones generales de noviembre. Asimismo, Honduras podría sufrir una alza en la tarifa energética tras el retiro de Guatemala del sistema interconectado de energía. Esta y más informaciones a través de su noticiero, Impacto BTV, el poder de la noticia. Comenzamos. Pobladores del departamento de Cortés están clamando a las autoridades sanitarias para que exista una mayor apertura a la aplicación de la vacuna anticovid, ya que temen los peores escenarios en este sector en los próximos días. En pleno siglo XXI y con los mejores canales de información, la población de Cortés sigue pensando en cuentos y leyendas sobre la vacuna contra el COVID-19, situación que pone en riesgo sus vidas, ya que es la única protección que tiene el mundo contra esta terrible enfermedad que ya reporta millonarias muertes a nivel internacional. Nos hemos estado desplazando en estas últimas semanas a los diferentes barrios, a las diferentes colonias, a tratar de dialogar con la población en el sentido de el por qué no desean vacunarse y la primera reacción de la población es no me quiero morir. No me quiero morir al momento de vacunarme. Decirle a la población con el virus solamente usted va a tener 15 días de oportunidad de vida. Y con la vacunación es un mayor posibilidad de vida, incluido las medidas de bioseguridad. El mundo no le está ofreciendo más nada a la población, ¿verdad? El gran enemigo que nosotros tenemos es el virus. Por otra parte, la Asociación de Funerarias Hondureñas analizaron las cifras y confirmaron que julio podría ser el mes con mayor mortalidad por COVID-19. Y aún así, la población dejó atrás las medidas de bioseguridad que siguen siendo el medio más efectivo para evitar el luto entre las familias hondureñas. En estos últimos días, donde han habido 62, 64, 65 fallecidos, y si esto continúa así, la proyección que vamos a tener a final de mes va a superar los 1.600 fallecidos. Y si esto ocurre, va a ser el peor mes de la pandemia, porque el peor mes ha sido hasta el momento el mes de mayo. Pero por los indicadores que yo estoy viendo en número de fallecidos, el mes de julio lo va a superar.
Este jueves llegó al país el tercer lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer, compradas por el gobierno para continuar con el proceso de vacunación contra el coronavirus en Honduras. El lote del inmunizante está conformado por 40.950 dosis y con este envío suman un total de 155.610 de vacunas recibidas de la farmacéutica en mención. Y se espera que estén disponibles al público lo antes posible para evitar más muertes a nivel nacional. Con imágenes de Darwin González para Impacto PTV les informó Samuel Cuello. Mientras tanto, el presidente Juan Orlando Hernández promete contratar nuevo personal para seguir vacunando y asegura que el problema es que la ciudadanía llega de forma tardía a los triajes. Ya nos están viniendo las vacunas en cantidades importantes y estamos ampliando más espacios de vacunación con universidades, con alcaldías, con empresas privadas que nos están ayudando. Las mujeres y hombres que son enfermeros jubilados, queremos recontratarlos. Las que están estudiando enfermería, queremos que saquen el módulo de vacunación o de inyectar y rápidamente que nos ayuden, les vamos a pagar para vacunar y después de la jornada de vacunación, al final por octubre, pueden continuar sus estudios, pero necesitamos vacunarnos y cuidarnos. La Agencia de Regulación Sanitaria alerta a la población sobre el riesgo para la salud que implica comprar y aplicarse vacunas falsas contra la COVID-19, ya que investigan denuncias de personas sin escrúpulos que a través de redes sociales pretenden engañar a la población porque no existe ninguna persona o empresa que pueda ingresar vacunas al país. Hemos puesto en alerta a diferentes autoridades ya que hemos visto de manera pública en redes sociales algunas ofertas a la población y le hacemos la alerta a la población que cualquier oferta que usted recibe en medios sociales, en redes sociales, para una vacuna y que le estén cobrando, tenga mucho cuidado. Es muy seguro que es una estafa, es un engaño, pero más allá de la estafa y de que le pueden, y que definitivamente le están estafando, es el riesgo a la salud, ya que no sabemos qué producto es el que le están ofreciendo. ¿Existe el estudio preliminar que indique cuál es el contenido de esta supuesta vacuna, doctor? Es que no son vacunas. Entonces, cualquier producto que lo ofrezcan en un lugar privado y que le estén cobrando, ponga la denuncia porque es un engaño. Y el programa amplio de inmunización anuncia que la 6ª jornada de vacunación contra el COVID-19 iniciará la primera semana de agosto y contempla la inmunización para los hondureños de 18 a 59 años con enfermedades de base y otros grupos a definir por el riesgo de contagio y muerte. La 6ª campaña está planificada iniciar en la primera semana del mes de agosto con vacuna de Pfizer y con vacuna de AstraZeneca. ¿A qué grupos, doctora? ¿A qué grupos esta 6ª jornada? Estamos planificándola y se piensa ampliar la vacunación a población mayor de 40 años de aquellas regiones sanitarias con alta tasa de mortalidad y letalidad y población de 18 a 49 años con alguna comorbilidad. ¿Cuántas personas? Estamos en todo ese proceso de organización. Recuerden que estamos finalizando, tenemos que finalizar la 5ª campaña ampliada que finaliza el 31 de julio y poder pues iniciar la implementación de la 6ª campaña. Autoridades de salud informan que cuentan con el presupuesto necesario para ampliar las salas COVID-19 en los hospitales y los triajes a nivel nacional, con el equipo y con el personal sanitario necesario para atender la avalancha de pacientes que necesitan hospitalización en estos momentos. También hemos ampliado 24 clínicas en el centro cívico de la misma forma. Se han ampliado también el Hospital San Felipe, Hospital Tórax amplió 12 camas más. Pero vuelvo y repito, se están haciendo los esfuerzos como Secretaría de Salud, pero es importante que también el pueblo hondureño nos coopere con las medidas de bioseguridad y el resto de cosas. Hay recursos financieros, tenemos capacidad presupuestaria para ampliar esto. El presidente Hernández ha girado una instrucción a Secretaría de Finanzas para que nos pueda apoyar en este tema y poder darle respuesta de forma urgente al pueblo hondureño. ¿Se contrató ya personal para la habilitación de estas camas? Sí, claro. Recuerde que una cama no es el simple hecho de aperturar una cama. Lleva un médico, una enfermera, lleva insumos. Entonces ya se ha girado las instrucciones, ya hay algunas aperturadas en Mayangle, también aperturamos unas, polideportivo, se hizo una ampliación y estamos ya con la instalación del sistema de alto flujo en Centro Cívico Gubernamental.
Por su parte, el gremio magisterial ve con preocupación que más de 60.000 docentes se enfrentan a carencias educativas de salud, infraestructura y planificación, a reportar a más de 1.200 muertes. En muchos casos se debe al acaparamiento de medicamentos. Dirigentes magisteriales denuncian falta de interés en la salud de su gremio, así como un acaparamiento de medicamentos para tratar problemas relacionados con el COVID-19, que ha provocado la muerte de unos 1.200 docentes a nivel nacional. Estamos hablando arriba de los 1.200 docentes fallecidos y en la actualidad, según informes que estamos monitoreando a nivel de todo el territorio nacional, tenemos aproximadamente entre 30 a 40 docentes hospitalizados y están en sala de UCI, y la situación se torna muy preocupante para el Magisterio Nacional. Están atendiendo a los enfermos para mantenerlos en estado de coma inducido, porque 2 medicamentos como el atracurio no está en el mercado, Midazolam no está en el mercado y las droguerías lo tienen acaparado. Sumado a este problema, la incapacidad para realizar las gestiones administrativas y presupuestarias necesarias para mejorar el sistema está orillando a la educación al colapso total. Me gustaría que el ministro de Educación junto con el presidente fueran a esas escuelas. ¿En qué condiciones están esas escuelas? No existen libros de registro, no existe una dirección donde se pueda atender al padre de familia para poderle decir, este niño va a recibir o se va a matricular. No hay condiciones para recibir a nuestros niños, no hay luz, no hay agua. Entonces, podríamos preguntarle en qué condiciones recibirán clases nuestros niños si el 80% de nuestras escuelas están totalmente destruidos. Expertos en educación consideran que más de 1.400.000 alumnos verán comprometido su futuro al no poder ser educados durante estos 2 años de pandemia. Con cámaras de Denny Velázquez para Impacto BTV, César Euceda. La siguiente información a continuación. Médicos del Centro de Salud de San Manuel Cortés denuncian robo de equipo en sus instalaciones e intento de robo de vacunas que estaban almacenadas en la red de frío que distribuyen a todo el municipio. Por suerte, no pudieron romper el candado. A eso de aproximadamente las 7 de la mañana, ¿verdad? Vinimos, encontramos la ventana ya sin el aire acondicionado. Tuvimos que esperar, ¿verdad?, para hacer la denuncia con la policía preventiva. Vinieron como a eso de las 8:15 y ya pudimos ingresar. Las personas que hicieron esto saben, ¿verdad?, de que ahí están las vacunas o qué se guarda ahí. No sabría decirle. Lo que sí es que no es la primera vez, ¿verdad?, que se meten aquí al establecimiento, ya es la tercera vez. El no contar con una vigilancia permanente nos expone a este tipo de situaciones y deberían las autoridades correspondientes en reforzar las medidas o atender estos llamados de atención. Mientras tanto, alertados se encuentran epidemiólogos ante el acelerado incremento de casos de dengue en la zona norte de Honduras, ya que esto podría generar una mayor crisis sanitaria. Ahorita hay un total de 587 casos de dengue reportados hasta la fecha, desde que empezó el año. Solo la semana anterior, la semana epidemiológica 27, se reportaron un total de 33 nuevos casos de los municipios de Choloma, Puerto Cortés y Pimienta. Recordando a la población que por favor puedan lavar su pila dentro de la medida posible y vaciar todo aquel recipiente que contenga agua para que no nazca el mosquito. Claro, siempre a la que presente el primer síntoma, llámese de fiebre, dolor en articulaciones, pues abocarse a su centro de salud más cercano. El gobierno de Guatemala anuncia que se retira del sistema interconectado de energía, una situación que podría generar problemas a nuestro país porque va a provocar probablemente alzas en las tarifas energéticas. Debido al apagón que se dio el pasado 7 de julio, que dejó sin electricidad a Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, las autoridades guatemaltecas han decidido retirarse del mercado interconectado de energía, ya que la falta de inversión en la infraestructura energética en otros países está afectando a la región. Pero Guatemala se retira en vista de lo que ocurrió
hace pocos días, la semana pasada, que hubo todo un apagón en varios países, en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y eso obviamente algunos países no han cumplido con lo que establece este convenio de interconexión regional. Entonces Guatemala se da cuenta de ello y mejor prefiere romper con este convenio. Guatemala es el principal productor de energía de Centroamérica y con el precio más barato, por lo que la salida de este país del sistema interconectado afectará a Honduras en el futuro, aseguran los empresarios. Al final de estos 10 años, ¿qué pudiera suceder si ya cuando Guatemala se retire? Que haya una escasez de energía porque nuestra demanda va a seguir subiendo y que por lo tanto los precios aumenten. Entonces necesitamos realmente como país incidir en una aplicación plena de la Ley General de la Industria Eléctrica. La falta de inversión en los sistemas de transmisión de algunos países que forman parte del sistema interconectado de energía es el principal factor que provocó que Guatemala haya decidido salirse. Desafortunadamente sí es cierto que varios países no han hecho las inversiones suficientes, particularmente en el tema de distribución, el tema de las líneas más grandes de distribución, y esto hace que haya dificultades. El canciller de Guatemala, Pedro Brolo, presentó la notificación del retiro del sistema interconectado ante el SIECA el pasado 12 de julio, pero la salida será efectiva 10 años después, por lo que Honduras tiene este tiempo para buscar nuevas alternativas. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Mientras tanto, consultores en temas energéticos aseguran que es lamentable los efectos que podría provocar en Honduras la denuncia del Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional por parte de Guatemala, que está inconforme con temas que se han suscitado últimamente. El retiro de este podría provocar un aumento en el coste de energía en Centroamérica. Es importante tomar en cuenta el anuncio que ha dado Guatemala esta semana de retirarse del Tratado Eléctrico Regional. Ellos lo que están denunciando es que están bastante inconformes con muchos de los temas que se han dado recientemente, y esto debe de generar alertas en nuestro país. ¿Por qué razón? Número uno, Guatemala es el exportador neto de Centroamérica en energía eléctrica. Ellos son los que mayores excedentes tienen. Nosotros como Honduras somos un importador neto, y eso es una realidad que se ha dado desde hace varios años ya. Que nosotros importamos constantemente energía. El año pasado los datos eran de 100 megavatios prácticamente diario que estábamos importando, y Guatemala es el que estaba produciendo gran parte de esa energía. Entonces sí, definitivamente esto puede generar repercusiones. ¿Qué podría implicar? No contar con Guatemala dentro de todo el segmento de los países centroamericanos. Ellos tienen los costos de energía más competitivos de todo Centroamérica. Entonces eso automáticamente podría llegar a generar un incremento en los costos de la electricidad a nivel regional. Y un conflicto entre Honduras y Gran Bretaña podría generar la instalación de una zona de empleo y desarrollo en Islas de la Bahía debido a un tratado entre estos dos estados. Así lo señalan expertos. Honduras tiene con Gran Bretaña desde 1859, en el cual el país británico otorga a Isla de la Bahía al país hondureño, bajo la condición que los habitantes de la isla no serían afectados en su propiedad y la misma no serían cedidas a ninguna nación. Abogado señala que las zonas de empleo y desarrollo económico pueden generar desacuerdo entre los dos países. El tratado ratifica y dice, ¿verdad?, en una de sus partes, que los habitantes de dichas islas no serán molestados en la posesión de cualquiera de su propiedad, ya sea pública y privada, y que la República de Honduras se compromete a no ceder dichas islas a cualquiera de ellas, o el derecho de la soberanía de dichas islas a cualquier estado del mundo. Si Gran Bretaña quisiera, en este caso, recuperar lo que es el territorio de Islas de la Bahía, perfectamente lo podría hacer por el incumplimiento de este convenio que existe, ¿verdad?, entre el Estado de Honduras y lo que es la Gran Bretaña. Por otra parte, economistas manifiestan que las sedes traerá una crisis económica en la nación. Todo el problema ahorita son las sedes, porque es la venta del territorio. Y a futuro, si esto continúa, Honduras va a perder su capacidad de ingresos. ¿Cómo vamos a enfrentar las deudas externa que tenemos, que en este gobierno la han hecho crecer increíblemente?
Las sedes tienen en incertidumbre y polémica a la población debido a que estarán sujetas a jurisdicción especial, que proveerán un régimen especial económico, su propia policía, órganos de investigación, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario. Con imagen de Luis Cárcamo para Impacto BTV, les informó Yesani Mondragón. Y en San Pedro Sula, los sindicatos y centrales obreras han convocado a sus bases para que el próximo martes 20 de julio realicen manifestaciones en contra de las sedes, ya que aseguran que estas atentan contra la soberanía del país. Bueno, efectivamente, hoy nos declaramos en rebeldía en contra de las sedes por ser un proyecto perverso, por ser un proyecto que no le va a abonar nada a la patria de Honduras, que es inconstitucional, totalmente arbitrario. Y pues estamos aprovechando para hacer un llamado, una convocatoria al pueblo hondureño, a los trabajadores de la zona norte, para que nos manifestemos en la calle en contra de este proyecto de la sede y que salgamos a manifestarnos el 20 a partir de las 4 de la tarde. Desde aquí el punto de partida es el sindicato de la Municipalidad de San Pedro Sula. Analistas políticos y económicos perciben que una disputa por el presupuesto para comprar tablet y la contratación de la empresa transmisora de los resultados va a traer conflictos enormes al requerir el Consejo Nacional Electoral más de 4.000 millones de lempiras para las elecciones generales. Economistas y analistas políticos consideran que el conflicto al interno del Consejo Nacional Electoral y del Congreso Nacional solo traerá más división para los hondureños, ya que se requieren más de 4.000 millones de lempiras para desarrollar las elecciones generales. Ese discurso tan temperamental no necesariamente sirve a los mejores intereses del proceso. Tampoco decir que se corre riesgo de que haya elecciones es la afirmación más sensata. Por la ruta que van, esto se va a acercar a los 4.000 millones de lempiras. En un momento en que el país está pasando por una crisis económica donde la inversión extranjera se ha reducido en un 60%. Lo que se mira claramente es un deseo del Partido Nacional de obstaculizar las elecciones generales de noviembre próximo. ¿Por qué? Porque en primer lugar el Consejo Nacional Electoral es el órgano que sabe, el órgano que está encargado del proceso electoral y que conoce qué cosas son las que tiene que adquirir. Y expertos en derecho consideran que es necesaria la solicitud de ampliación del presupuesto, ya que se busca mayor credibilidad y transparencia, temas prioritarios para el nuevo gobierno. Es una solicitud legítima en el marco pues de apostarle a un proceso transparente y a unas elecciones limpias, no al estilo Honduras, donde se caiga el sistema más de 640 veces como pasó en el 2017 y donde no haya un lector de huella dactilar para que así no darle oportunidad a que voten los muertos o puedan votar doble. Estos sectores consideran que de continuar la discrepancia entre el Congreso Nacional y las autoridades del Consejo Nacional Electoral podría influir en un cambio de autoridades electorales. Con cámara de Denny Velázquez para Impacto BTV, César Euceda. Bien, y sociólogos alertan sobre un escenario bastante sombrío rumbo a estas próximas elecciones generales. Nos enlazamos en este momento con Kenia Chinchilla, que se encuentra en vivo para dialogar acerca de este tema. Kenia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias, compañeros en estudios principales y televidentes de Impacto BTV Estelar. Desde San Pedro Sula estoy acompañada con Lelis Paz. Él es sociólogo y politólogo. Porque es un tema muy importante seguir consultando y analizando esta situación. Licenciado, todavía no se aprueba el presupuesto para las próximas elecciones. ¿Qué significa eso? Bueno, que se avecina una próxima crisis política en las elecciones generales. Seguramente vamos camino hacia el caos, a la crisis, porque esa es la intencionalidad del gobierno y de los que están en el poder en este momento. ¿Qué se puede hacer entonces desde los especialistas, desde los otros partidos políticos, para que se apresure y sea un proceso transparente? Yo creo que debería de haber una mayor demanda y exigencia por parte de todos los sectores de la sociedad para que de alguna manera se obligue y se exija al Congreso Nacional, que es el encargado de aprobar el presupuesto, para que haya la mínima organización y la transparencia y la transmisión
de los resultados en las próximas elecciones generales, porque eso de alguna u otra manera es un mecanismo desde el punto de vista político que nos genera cierta estabilidad social, económica y no digamos política, ¿no? Por lo tanto se vuelve necesario, un imperativo necesario que se apruebe el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, porque estamos a muy corto plazo para que se puedan celebrar las elecciones y lo que más queremos los hondureños es que realmente haya unas elecciones transparentes, que se desarrollen en toda su normalidad, para que de alguna u otra manera podamos traerle tranquilidad a la población, porque ya estamos cansados de esta barbarie a la que nos ha llevado el Partido Nacional. Como sociólogo, esto podría generar caos, ¿verdad? Si en un momento ya, a pocos días, creo que son 125 los que tenemos las elecciones, no se lleva este proceso correctamente. Sí, lamentablemente el tiempo es tan corto porque hay todo un cronograma de cómo desarrollar el proceso electoral o las elecciones generales de ahorita en el 2021 y lamentablemente sigue el Partido Nacional en el poder con el control del Congreso Nacional, limitando la aprobación del presupuesto para que se puedan haber elecciones generales y eso de alguna manera traerle tranquilidad a la población. Pero ahorita lo que están haciendo es creando incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente si no hay voluntad política por parte del Congreso para aprobar el presupuesto, lamentablemente lo que se nos avecina seguramente en menos de 4 meses es una nueva crisis política que va a ser un caos total porque hay condiciones desde el punto de vista social para ello. Enorme grado de pobreza, ya llegamos según la CEPAL al 75% de pobres en Honduras y eso es una muestra de que realmente los indicadores sociales en este país todos van para abajo porque el gobierno no se ha dedicado a gobernar para los pobres, no se ha dedicado a gobernar y a mejorar la democracia porque hay intereses de clase, intereses de partidos políticos y en este caso del Partido Nacional en el poder que lamentablemente no lo quiere dejar. Muchas gracias. Entonces, Lelis Paz, él es licenciado en politología y también sociología, quien nos da un interesante análisis sobre la situación que vive el país con el sistema político, en el caso de que el CNE aún no aprueba ese presupuesto para que haya un mejor funcionamiento de este próximo proceso electoral. Con este informe, compañeros, desde San Pedro Sula, retornamos a estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Kenia, don Rigoberto y también al licenciado Paz desde el sector norte del país. Siempre en estos temas, sectores temen que se repita la crisis política electoral que se dio tras los comicios del 2017 ante la negativa para aprobar ese presupuesto al Consejo Nacional Electoral. Con más desaciertos que aciertos se podría llegar a un proceso electoral general que desde ya se torna confuso e incierto. Las viejas prácticas antitransparencia de las elecciones del 2017, apuntadas por la OEA, podrían ser la ruta, aunque exmagistrados del extinto Tribunal de Elecciones esperan no suceda. No podemos darnos el lujo de repetir un proceso como el del 2017, pero tampoco podemos darnos el lujo de repetir un proceso electoral como el de marzo de 2021 recién pasado. Si eso pasa, entonces algunos nos levantaremos y diremos, volvamos a la insaculación, al sorteo, como el método más democrático para elegir autoridades, así como la democracia griega en sus comienzos. Líderes del partido oficialista relatan que no serán parte del juego que estaría gestando el Consejo Nacional Electoral tras solicitar una ampliación de presupuesto para el sistema especial. El Congreso no está solo el Partido Nacional, habemos diputados de todas las bancadas, de todos los partidos políticos, entonces no se puede culpar a un partido político por la pretensión de improvisar de los consejeros del Consejo Nacional de Elecciones. Opositores aseveran que no son las tablas que se intentan aplicar para los próximos comicios las que están generando negativa para aprobar el presupuesto, sino el temor de una estructura a perder el poder. El Congreso y fue el mismo Partido Nacional que le dio autorización a Marco Bográn para que dé 47 millones de dólares para comprar hospitales móviles, que ahí están botadas las chatarras. Entonces, no es el precio de las tablets lo que les interesa. No les interesa cuánta ampliación de presupuesto. Les interesa mantener el poder. A unos meses para la contienda electoral general, aún no se tienen claros asuntos elementales como el sistema de transmisión, la huella dactilar, el censo definitivo, entre otros, que eran fundamentales para mejorar la transparencia según recomendaciones hechas por observadores del proceso anterior. Con imagen de Luis Carr como para Impacto BTV les informó Pablo Martínez.
Siempre en esta temática, César Uceda con Denis Velázquez están con un representante del Foro Social de la Deuda Externa del país. La falta de transparencia en el manejo de estos fondos podría realmente traer desconfianza y problemas en el proceso de elecciones generales. Vamos con el licenciado Obed García. Están con nuestros compañeros en este momento. Muy buenas noches. Adelante, César. Bien, muchas gracias, compañeros en estudio principal de Impacto BTV. En este momento que nos encontramos en el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, sobre este tema tan controversial y que ha generado pues que mucha población pues tome revuelo sobre el tema del Consejo Nacional Electoral. En este momento nos acompaña el economista Obed García. Muy buenas noches, licenciado. Sobre este tema, ¿qué podemos mencionar y si realmente se está manejando con transparencia sobre todo el tema de los presupuestos que se le han asignado a esta institución? Sí, bueno, hemos visto en efecto que realmente en los últimos meses y particularmente esta semana se ha dado bastante conflicto en lo que tiene que ver con la asignación al presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Y esto nos evidencia en principio la débil planificación con la que se aprueba este presupuesto a principios de año y lo que tiene que ver también con la débil estructura institucional que tiene el Estado en este momento para gestionar estos procesos. Considerando la importancia de las elecciones generales y la levedad con la que lo está tratando el gobierno, realmente nos deja la pauta de que también existen intereses detrás de todo esto que están de alguna manera vinculados a la no realización de las elecciones generales, puesto que ponen en riesgo estos elementos. Lo otro tiene que ver que realmente si se van a hacer procesos efectivos en cuanto a la gestión de los procesos electorales generales, dado digamos el contexto y la evidencia que nos deja las elecciones internas, en donde se dieron una serie de irregularidades e inconsistencias que a un mes de haber finalizado este proceso no se tenían resultados puntuales y oficiales. Esto ya nos deja una incertidumbre muy marcada en cuanto a los procesos que se van a desarrollar ahora en noviembre, a lo cual introduce esta nueva dimensión, que es la no aprobación del presupuesto y que tiene que hacerse de manera inmediata para que el CNE pueda realizar estas compras con tiempo y de alguna manera tener certeza de cómo se va a realizar este proceso. De alguna manera se puede decir que han sido transparentes, pero esta transparencia ha sido muy generalizada y muy global. Por lo tanto, entonces no se puede tener muchos detalles por el momento, pero es necesario también que allí las autoridades tengan un mayor énfasis en cuanto a la ejecución del recurso para las elecciones. Las elecciones internas de alguna manera se realizaron conforme al tiempo que se había preparado, pero el presupuesto tuvo unas ejecuciones un tanto marcadas en el periodo de marzo, cuando se hubiera esperado que realmente se hicieran desde enero de alguna manera mucho más estables que haberlo hecho así de muy pronunciadamente en un solo mes. Esto ya nos da la pauta de la improvisación, ¿no? Por otro lado, también las liquidaciones del presupuesto siguen siendo muy tardías y esto no permite tener alguna herramienta o insumo importante para realizar incidencia y demandar acciones de rendición de cuentas y responsabilidades por el mal manejo de los recursos públicos. Muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al licenciado Obed García, economista del FOSDE, en donde menciona que las liquidaciones del presupuesto asignado para el Consejo Nacional Electoral no se han dado en tiempo y forma, y desafortunadamente esto está generando pues una mala imagen de la administración en torno al Consejo Nacional Electoral, y que ya estamos a menos de 4 meses para que se desarrollen las elecciones generales. Continúo con ustedes en el estudio principal. Muy buenas noches. Buenas noches, César Uceda, gracias por el contacto. Mientras tanto, la bancada de Libertad y Refundación presentó ese día una denuncia ante el Ministerio Público contra 61 diputados nacionalistas ante la negativa de aprobar el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, lo que consideran como un delito político. Creo que esta es parte de las decisiones que se tomó ayer en coordinación nacional del Partido Libre junto con la bancada del partido de empezar diversas acciones. Hoy presentamos una primera acción que es una denuncia contra 61 diputados del Partido Nacional por obstruir el proceso electoral del 28 de noviembre del 2021 al no querer otorgar el presupuesto necesario, el presupuesto suficiente para poder tener elecciones y elecciones transparentes en Honduras. Yo creo que esto está penalizado por el Código Penal. Están cometiendo varios delitos, están abusando de su poder y eso no puede continuar.
Damos un giro diferente en las noticias. Microempresarios de la industria del calzado artesanal están lanzando un SOS al gobierno para que los apoye con acceso a créditos blandos y no desaparecer. Desde antes de la pandemia, la pequeña industria del calzado artesanal enfrentaba serios problemas y la crisis sanitaria los ha metido a cuidados intensivos. Es por ello que le hacen un llamado al gobierno para que los apoye antes que desaparezcan, provocando el desempleo de más de 20.000 personas. Míreme, por lo menos nosotros en este rubro hemos caído bastante. Por lo menos unos 200 talleres de zapatería han cerrado. Nosotros somos un rubro que estamos dejados de la mano del gobierno. Necesitamos bastante apoyo. Apoyo económicamente en préstamos blandos para material, maquinaria. Los trabajadores de la zapatería lamentan que el gobierno no los esté apoyando, ya que invierte muchos millones en otros sectores productivos y a ellos los han invisibilizado. Que a veces el gobierno solo sabe decir que el rubro de la agricultura, de otras cosas, pero se olvidan del sector zapato, ¿verdad? Que a veces para que hayan préstamos a bajo costo, ¿verdad? De tasa, eso es lo que ocupa a uno bastante. La competencia desleal que enfrentan los productores de calzado hondureño es uno de los factores que los tiene al borde de la extinción, asegura el director del Centro de Desarrollo Empresarial. Los principales problemas que está teniendo esta cadena pues tiene que ver con la competencia desleal que está teniendo de mercado, de productos que viene de mercado asiático, especialmente el zapato chino, que igualmente se está vendiendo de usado, y esto pues es una competencia desleal ya que tiene un tratamiento arancelario diferente. Don Eddie López asegura que se ha logrado mantener a pesar de la crisis, pero ha tenido que despedir a la mayoría de los trabajadores, ya que después de tener una nómina de 64 personas, ahora solo cuenta con 6 empleados. Según expertos en salud mental, son muchos los factores que orillan a las madres a abortar. Pero la secuela de estos actos pueden causar un impacto emocional que en algunos casos las conduce incluso al suicidio. La importancia es el impacto psicológico que esto va a tener en el diseño de la personalidad de una persona. Por ejemplo, los trastornos depresivos van a repuntar desde el momento en que lo piense, no digamos en el momento en que lo realice. El otro trastorno denominado el trastorno de estrés postraumático. Cada vez que esta fémina o estos padres vean un bebé recién nacido en brazos de una mujer o vean un bebé que ya anda caminando, que ya anda conviviendo con sus padres, van a tener esa revictimización, y ese estrés postraumático es algo que es muy difícil de superar cuando hablamos de un tema de un aborto inducido, por ejemplo. Y lo segundo, pueden venir trastornos tanto de ansiedad como trastornos de personalidad, de manera tal que la culpa se llega a englobar, a impregnar en la personalidad de estas personas, y de un aborto después pudieran tratar de practicar un suicidio, consumado o no consumado. Por su parte, la pastora Ana Ruth García, coordinadora Ecuménicas por el Desarrollo a Recibir, afirmó estar de acuerdo con que se despenalice el aborto en las 3 causales que presentaron en el recurso diversas organizaciones civiles. Bueno, el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado la plataforma Somos Muchas, junto con 20 organizaciones más de sociedad civil, incluida nuestra organización Ecuménicas por el Derecho a Decidir, es un recurso bastante humano, lleno de derechos humanos, lleno de amor, de justicia, que busca la justicia a favor de las mujeres. ¿Por qué? Porque obligar a una mujer a tener un hijo que no quiere tener por diversas razones, y en este caso por las 3 causales ya mencionadas y bien conocidas, esto es definitivamente obligar a las mujeres a una tortura. Según los convenios internacionales como la CEDAW y los tratados internacionales, esto se convierte en una tortura.
Las cifras de personas asesinadas en los hechos múltiples no cesan y esto preocupa a expertos en la materia. 28 masacres con 96 víctimas, reporta en lo que va del 2021 el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cifras que preocupan a expertos en la materia. Casi todos terminan siendo vinculados a una violencia selectiva, en donde las víctimas son previamente seleccionadas por algunos grupos criminales. En algunos de ellos también existen de por medio desconformidades en términos de tierras, de propiedades, de control territorial, y en otras pues hay algún tipo de actividad delictiva previa vinculada. El hecho más reciente es el ocurrido el día de ayer en la comunidad de Los Almendros, en el Valle de Jamastrán, El Paraíso, donde perdieron la vida violentamente 3 personas. La Dirección Policial de Investigaciones asegura estar investigando. Ya hay una línea de investigación que se está trabajando, tomando en cuenta de que hubo una situación precedente que relaciona posiblemente a las víctimas de lo que sucedió en el sector de Jamastrán. Esperamos que en los próximos días vaya cogiendo fuerza la hipótesis que estamos manejando, como poder adquirir también quizá elementos para que los que son considerados responsables dentro de esa hipótesis puedan ser debidamente individualizados. De acuerdo al Observatorio de la Violencia, entre los lugares donde ocurren estos hechos se encuentra Tegucigalpa, San Pedro Sula, Cortés, Olancho, El Paraíso, La Ceiba, entre otros. Con imágenes de Marvin Andino para Impacto BTV, les informó Walter Pérez. Y autoridades de la Policía Nacional anuncian una serie de acciones para este fin de semana en todo el país. El objetivo es que se respete el toque de queda establecido por SINAGER como medida preventiva para evitar el número de contagios del COVID-19. Antes de la pausa, les ofrecemos a continuación un rápido resumen de noticias policiales. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones detuvieron a un sujeto por suponerlo responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de 2 oficiales de la policía. El sospechoso es un comerciante de 36 años, residente en la colonia Miraflores de la capital, lugar donde se produjo la captura. En la colonia Miraflores, una persona resultó lesionada tras impactar con su vehículo contra un árbol. Según relato de testigos, el conductor perdió el control del automotor, lo que habría provocado el suceso. En el kilómetro 5 carretera a Olancho se produjo un accidente vehicular entre un vehículo del ejército y un camión. Datos preliminares indican que el automotor en el que se conducían los uniformados impactó con el camión, lo que provocó que los mismos salieran heridos. En posesión de al menos 8 millones de lempiras y armas de fuego, la Policía Nacional capturó a 5 supuestos miembros de la pandilla 18 que intentaban asaltar una tienda comercial en la zona atlántida del país. Según el reporte preliminar, los detenidos se dedican al robo de negocios y el pasado miércoles habrían asaltado a mano armada a una tienda en San Pedro Sula. Con imágenes de Marvin Andino para Impacto BTV, les informó Walter Pérez. Gracias por continuar con nosotros. Mientras tanto, la emoción de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 inicia este 23 de julio y lo disfrutarán en exclusiva por Grupo BTV. Todos los partidos de la Sub-20 y la participación de nuestros atletas. Estamos listos. ¿Y tú? Juegos Olímpicos Tokio 2020. Bien, para continuar con este tema, nos vamos a enlazar con Kelvin Sánchez en ese momento para que nos diga cómo se están preparando ya. Kelvin, muy buenas noches. Estamos a 8 días de estos Juegos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, como tú ya lo dijiste, estamos preparándonos. Mira, esto no descansamos, estamos aquí en casa
estamos preparándonos para llevarle la mejor transmisión de los Juegos Olímpicos, que estamos a pocos días que se inicien. Recuerden, la inauguración a partir del 23 de este mes y estaremos hasta el 8 de agosto, pero anteriormente obviamente viene el debut de la selección nacional y también otros juegos que se estarán dando antes de la ceremonia de inauguración, y la verdad estamos bastante contentos de poderle llevar por la pantalla de Grupo BTV a todos los catrachos, a todos los hondureños, para que disfruten de forma exclusiva la mejor señal y los mejores eventos, solo por aquí, por Grupo BTV. Bueno, Kelvin, pues prácticamente estamos a la expectativa. Hoy incluso nuestro director de deportes, Henry Gómez, está viajando en la madrugada de hoy en Madrid hacia Tokio y tendrá los reportes allá. Ustedes la descripción de lo que serán, por supuesto, no solo los partidos de la selección de fútbol, sino que en todas las disciplinas en que estamos participando. Así que, Kelvin, un abrazo fuerte, felicitaciones, sabemos que han trabajado muchísimo y que están preparados para traerle al pueblo hondureño, a toda la afición, a la gente que gusta de los diferentes deportes y el fútbol particularmente, ustedes están realmente preparados. Kelvin, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Jorge, y a todos los que nos están viendo aquí en la pantalla de BTV. Saludos. Un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana acá en Tegucigalpa, ¿verdad? También. Así es. Si Dios lo permite. Gracias, Kelvin Sánchez. Saludos. Del equipo realmente de BTV, que tenemos los derechos exclusivos. Y eso es importante decirlo, que en Honduras BTV tiene los derechos exclusivos de la transmisión en general de los Juegos Olímpicos. Solamente nuestro equipo estará transmitiendo para todos ustedes esta gran emoción a tan solo 8 días de esos Juegos Olímpicos Tokio 2020. 23 de julio la inauguración y concluye, como decía Kelvin, el 8 de agosto. Esperemos que nuestra selección de fútbol y los deportistas que van en otras disciplinas pues tengan una muy buena participación ahí en Tokio. Así es. Vamos. Bueno, licenciado, ¿no hay tiempo para más? No hay para más. Así es, gracias por habernos sintonizado. Les invitamos para mañana, 6:45, en horas del mediodía y en el estelar, por supuesto. ¿Ya mañana va a estar Ruth? Sí. Ruth, esperamos que sí. Sí. La extrañaba, ¿verdad? Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.